Bueno, ya entrando más hacia el contenido como tal de la investigación, los estudios que realizaste y pues el logro del objetivo como tal de este libro, ¿nos puedes contar sobre esos 5 ciclos que hablas en este documento? Ah, sí. Bueno, como yo tenía mucha información, tenía que superar un escollo metodológico y es cómo construir mi relato. Cuando uno va a hacer un relato usando el método de la historia, siempre le preguntan ¿y qué periodo estudiaste? ¿O qué periodos estudiaste? Porque los periodos encierran mucha información. Los periodos son que se dan los que llaman, la escuela francesa lo llama los eventos económicos. Esos periodos donde ocurren los eventos económicos es cuando la sociedad humana toma grandes decisiones y cuando las personas involucradas se ven más afectadas. El Banco de la República y entidades como la CEPAL, el Banco Mundial, el BID, habían hecho muchos estudios sobre la industria en Colombia y sobre los grandes agregados económicos y habían construido unas series. Las series, volviendo a esa escuela de los anales de la historia seriada, yo me puse a mirar las cifras agregadas sobre el crecimiento en Colombia, sobre la participación de la industria, sobre el crecimiento de la población y encontré que el Banco de la República había reconstruido casi todas las cifras del siglo XX, las había unificado con un solo patrón y daba unas revelaciones muy buenas. Sin embargo, gracias a que había estudiado ingeniería cuando era chiquito, en ingeniería uno utiliza unas herramientas que los economistas o los analistas no las usan periódicamente o con tanta destreza, esa destreza que tenemos los ingenieros. Entonces, en el modelo Excel, que todos conocemos en el computador, metí las cifras y me llamó mucho la atención que las cifras del Banco de la República hacían un análisis prácticamente lineal de estos eventos económicos. Medían nominalmente qué había pasado con los grandes agregados y en algunas ocasiones medían o trataban de analizar en términos reales, descontada la inflación que había ocurrido. Sin embargo, se les había olvidado analizar que esas cifras o esos datos fluctuaban mucho. Yo veía en la serie de 100 años que había momentos en que crecían muy rápidamente unos indicadores, otros momentos decrecían, pero eran como una cegueta. Y esa cegueta, si yo la pasaba por el programa de Excel, usaba lo que llamamos los rezagos en las series de tiempo o suavizaba las series, aparecieron unas cosas maravillosas. Aparecieron nada menos que unas fluctuaciones. Y veía que el Banco de la República nunca estudió las fluctuaciones de esos 100 años. Y con las fluctuaciones yo podía usar la herramienta de la periodización histórica. Y eso le daba mucho rigor a mi trabajo de investigación, porque iba a estudiar lo que descubrí que eran 5 fases o 5 ciclos del proceso de industrialización en Colombia y estaba respaldado por cifras del Banco de la República. Obviamente pues esto le da mucha credibilidad a mi investigación y esos son los temas que vamos a conversar. Sí, claro. Es que, ¿cuáles son los nombres de esas 5 fases? Porque me imagino que las nombraste para que fuera una estructura más pues ordenada y que todo el público pues la entendiera mejor. ¿Cómo nombraste esas fases y por qué ese nombre? Así hay un profesor que se llama Paul David, que es profesor de Stanford y también había sido profesor en el St. Anthony's College. Y los libros que ya comentamos acá en otra oportunidad de Douglas North, que habla sobre la teoría neoinstitucionalista. Y esos historiadores hablan de las condiciones iniciales que se deben dar para que ocurra un suceso. Si no se dan ciertas condiciones, como quien dice el motor de arranque de un motor de un carro, pues el motor del automóvil no prende a menos que el motor de arranque se inicie. Y yo descubrí que a principios del siglo XX, terminada la guerra de los 1000 días, la economía colombiana se había reestructurado, las regiones en Colombia se habían ido especializando, nos habíamos enfrentado a unos choques externos muy fuertes entre librecambistas y proteccionistas, que eran como las dos grandes tesis económicas de la época, y esos choques externos de la apertura y cierre de la economía, terminada la guerra de los 1000 días, se constituían como en unas condiciones iniciales que iban a condicionar el desempeño a futuro de esa función de producción de la industria en Colombia. Entonces encontré una primera fase que va desde más o menos 1900, por ponerle una fecha,
hasta principios de 1920, cuando Colombia realmente decide modernizarse e insertarse en la economía internacional después del café. Pero sorpresa, no hicimos solo café, también empezamos a hacer industria. Entonces mi primera fase va desde 1900 hasta 1920, que es la de las condiciones iniciales, o podría ser hasta 1925, cuando hay un despertar industrializador en todas las regiones colombianas. En Santander hay industria, en Boyacá hay industria, en Cundinamarca había industria, en Bogotá. Los antioqueños se decidieron a ser también industrializadores. Barranquilla tenía una larga tradición con su experiencia portuaria, lo había acercado mucho a los mercados, y ellos también tenían unas industrias incipientes o artesanales que podríamos llamar de industrialización. Y en fin, así combinando sucesos económicos y sucesos históricos que los encontramos con la periodización de mis cifras, descubrí que hubo otras 4 fases en la industrialización. Dicha en palabras muy sencillas, una fase que estaba afectada, o un ciclo, por la depresión de 1929-1934 y que dura hasta comienzos de desde la Segunda Guerra Mundial, cuando Colombia acumula muchísimas reservas internacionales durante la guerra. Como estaban cerrados los puertos, Estados Unidos y Europa no nos exportaban bienes y nosotros sí les dábamos suministros para esa guerra y acumulamos muchas reservas internacionales y entramos en una, llamemos, segunda gran fase de la sustitución de importaciones. Luego viene una fase después de la guerra de Corea en que escasean las divisas en Colombia, pero ya nos habíamos metido en el tema de la industrialización y Colombia hace unos cambios muy importantes en su política económica y empezamos a hablar de exportar productos industriales. Sale la ley primera del año 59, que la conocimos después como el Plan Vallejo, y sirvió muchísimo para el desarrollo de las industrias colombianas que abastecían el mercado interno y empiezan a mirar los mercados externos. Después viene una crisis cafetera en el año 75 y nos fuerza a diversificar más la política de exportación colombiana, buscar nuevos mercados, no depender solamente de los mercados que estaban cerca de Colombia. Y bueno, después de esa bonanza que hubo en los años 75, de las cuales ya hablamos acá en el ciclo cafetero, coinciden con los ciclos de la industrialización. Y a finales del siglo XX, digamos después de la caída del muro de Berlín, que todo el mundo habla del año 89, y aquí en este mismo sitio donde estamos conversando, vino el profesor Fukuyama a hablarnos de qué había pasado con el fin de la historia. En el año 89, con la caída del muro de Berlín, Colombia también se prepara para ingresar en el periodo de la globalización. Hoy seguimos en el periodo de la globalización, que ha tenido matices, y la industria colombiana se ha tenido que adecuar también a ese proceso de la globalización. Bueno, ¿y por qué estudiaste los periodos de depresión y auge en Colombia? ¿Cuáles periodos descubriste entre tus estudios de investigación? Kelly, como te has dado cuenta, yo hice un esfuerzo muy grande por hacer que mi trabajo, mi línea de investigación, tuviera un fuerte respaldo científico. El respaldo científico no es solamente usar el microscopio o un telescopio para mirar los acontecimientos. La narrativa está respaldada por unos eventos que están consignados en los documentos que analizamos, archivos personales, libros, bibliotecas, conferencias. Y el hecho de que hubiera periodos de auge en la economía colombiana y periodos de contracción es muy atractivo para nosotros los investigadores, porque lo que estamos tratando de analizar en esta línea de investigación es si la industrialización en Colombia se hizo sola, fue un acontecimiento espontáneo, como a veces ocurre en muchas economías, que la colonización ocurre porque sí, o la expansión de un sector en la agricultura ocurre porque sí, o porque aparece mágicamente una nueva variedad de una mata y se propaga en todas partes. La industrialización tiene un fuerte contenido intelectual, es una decisión que toman las personas. Entonces a mí me interesaba conocer mucho qué hacían las personas. Y al llamar mi línea como la idea de la industrialización, encontré algo que realmente me llamó muchísimo la atención, y es que la comunidad internacional piensa en términos de industrialización. Tuve que estudiar mucho por qué la revolución industrial se había dado en Inglaterra.
si eso tenía que ver con la industrialización en Colombia o en América Latina, y descubrir que la industrialización inglesa fue hecha por personas y por ideas. Ellos tuvieron una revolución tecnológica que marca la historia británica. Si uno va al Museo de Ciencia y Tecnología en la Universidad de Londres, en el Imperial College, hay en Exhibition Road en Londres, ve todos los aportes que hicieron los científicos con sus ideas para transformar el sistema productivo mundial. Y esas ideas también se revelaron en la forma de hacer política económica. El profesor Gerschenkron, que es un profesor de Harvard, me encontré su libro casualmente refundido en una biblioteca de una universidad bogotana, pues me permitió entrar en contacto con las propuestas que hacía el profesor Gerschenkron de cómo se había dado la industrialización en sus fases iniciales. Y él demuestra y hace caer en cuenta que las ideas juegan un papel muy importante. Ideas como algo que activa la mente de las personas, activa la mente de los empresarios. Y yo vi una cadena que me pareció todavía más interesante, y es que los grandes centros de investigación en Inglaterra en el siglo XIX, en Estados Unidos con las experiencias de DuPont y las obras de Chandler y muchos de esos grandes autores conocidos, descubrieron que en las grandes universidades, en las universidades importantes, o por lo menos donde estaban residenciados los investigadores, hacían de la industrialización un marco de política. Y ese marco de política eran unas acciones deliberadas que había que tomar a nivel macroeconómico para que la economía funcionara apoyándose en el desarrollo de la industria. En la escala microeconómica, las decisiones que tomaban los empresarios para hacer innovaciones e incorporaciones de tecnologías era algo definitivo. Bueno, José Alberto, y en cuanto al contenido de la línea de investigación, tú hablaste sobre Greco, ¿no? Nombraste ese estudio estadístico y queremos saber, pues, qué te llamó la atención de eso y qué diferencia hay o qué aporte hay en tus estudios sobre estas cifras. Ah, qué buena pregunta. Imagínate que en mis estudios primeros de ingeniería industrial me preocupó muchísimo siempre el tema del crecimiento. A mí me llamaba mucho la atención qué es el proceso de crecimiento, qué es lo que estudia uno en ingeniería industrial. Y haciendo un día unos estudios en Oxford, cuando estudiaba desarrollo económico, me encontré el libro de Thirdwall, y Thirdwall decía que la fuente del crecimiento o del desarrollo económico era el crecimiento, y que el crecimiento se explicaba por la combinación de los factores productivos, que eran capital, tierra y tecnología, y hacía un análisis muy rápido del efecto que tenía la combinación de esos tres factores. Casi me desmayo porque me había demorado 5 años estudiando ingeniería industrial para entender que el aporte de la ingeniería industrial o el aporte de la industria en el desarrollo era lograr el crecimiento. Entonces el libro de Thirdwall me enseñó en una tarde lo que me había demorado 5 años en entender en mis estudios universitarios. Bueno, esa idea siempre me persiguió y fui descubriendo que la palabra crecimiento económico hacía parte central de la discusión en economía. Los macroeconomistas estudian con mucho rigor el tema del crecimiento económico y hay verdaderamente fórmulas muy complejas, matemáticas, para tratar de entender los fenómenos del crecimiento económico. Podría decir en 2 palabras que ha habido como 2 grandes escuelas. Una escuela que dice que la tecnología es un componente exógeno a los modelos de crecimiento económico, y el profesor Solow, que todos lo leímos y es muy conocido por todo el mundo, hablaba que el crecimiento dependía del aporte exógeno de la tecnología. Y luego viene otros autores como Allen Young, que desde el año 1928 le había dicho a los economistas que el crecimiento acelerado podía ser el fruto del factor endógeno de la tecnología. El profesor Lachlan Kerry, a que hablaremos mucho, y el profesor Kaldor, que fue un gran profesor en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, empezaron a hablar sobre los aportes de Allen Young en los temas del desarrollo económico, y que ese tema del desarrollo económico dependía muchísimo de la contribución que hacía la tecnología en el sector industrial. Con esos elementos teóricos me he nutrido los últimos 20 años y he venido investigando esa temática. Y mira qué curioso, hace unos años el Banco de la República, como dijimos en la charla anterior,
sacó el libro de Greco sobre el crecimiento económico de Colombia, en que unificó las cifras del Banco Mundial, del Banco de la República, del BID, en fin, de varias fuentes, y lograron armonizar las cifras del comercio exterior en Colombia. Y yo había hablado en la reunión pasada, si te acuerdas, en esa conversación, de los ciclos económicos. Sí. Obviamente será una forma de ver las series de tiempo de la obra Greco. Y me encontré otro ejercicio que me llamó mucho la atención. Se hacía el ejercicio de sacarle el logaritmo natural, que cualquier persona que ha visto matemáticas sabe que es el logaritmo natural. Se lo sacaba a las diferencias de crecimiento de un año a otro, encontraba la tasa de crecimiento real de la economía o de un sector año por año. Y al coger esas cifras y analizarlas durante 100 años, descubrí que entre 1906 y el año 2000 la economía colombiana creció a la tasa real, descontada la inflación, al 4,65%. Eso rompía todos los estimativos que habían hecho muchos analistas colombianos, que nos dijeron que Colombia era un país atrasadísimo que nunca se había desarrollado. Países que logran durante 100 años una tasa de crecimiento de 4,65, pues solamente Corea en la época moderna, o países muy privilegiados, logran tasas de esa naturaleza. En la revolución industrial Inglaterra crecía el 1% anual, pero no al 4,65%. De manera que algo debía haber pasado que debía llamar la atención. Y encontré también que la población colombiana, el profesor Malcolm Diss nos dio una charla esta semana estos días sobre sus libros, y decía que el atraso de Colombia se debió en el siglo XIX a la falta de población. Pues mira qué sorpresa, en el siglo XX la población colombiana creció al 2,35% anual. ¿Eso qué quiere decir? Primero, que la economía había crecido 66 veces y la población había crecido 8,86 veces. Dos variables que explican el crecimiento y el desarrollo mundial, como dice la obra de Angus Madison, que lo tuve que leer muchísimo para mi investigación. Si logro lograr que la economía crezca y la población también, pues estoy en el umbral del crecimiento, el umbral de la felicidad. Y para felicidad, repito, de los colombianos, el producto creció más rápido que la población. Eso significaba que el ingreso per cápita se multiplicó 7,45 veces en un siglo. Ese tipo de estudios yo no los había visto en los análisis que he hecho, en las investigaciones que he tenido oportunidad de leer en estos años. Entonces dije, este es un punto de partida para hacer una nueva investigación. Y me puse a investigar seriamente sobre las causas que influyeron en ese enorme crecimiento de Colombia. Bueno, tal vez una de las primeras cifras que logré encontrar, que me invitaban a no desistir y no desmayarme en esta investigación, es que la industria ocupaba cerca del 35% del Producto Interno Bruto. Ha tenido fluctuaciones, periodos en que ha sido más participativa, otros en que ha perdido algo de participación, pero en ese siglo que estudié llegamos a participar hasta el 35% del Producto Interno Bruto. De manera que era un tema muy interesante para analizar, y tal vez esa es la razón que te podría resumir en una palabra, por qué me interesaron las cifras de Greco y por qué me sirvieron para justificar mi línea de investigación. Y cuéntanos, en esos 5 ciclos o 5 fases que estudiaste y que estructuraste, ¿cuáles son esos 5 abrebocas que nos podrías comentar ahorita y esas ideas, las ideas principales de esas 5 fases? Sí, te voy a decir muy sintéticamente. Las primeras ideas que vi en la primera fase son las ideas de Allen Young, que vimos el aporte de la tecnología y la productividad en el desarrollo. En una segunda fase, el impacto de las reservas internacionales y el desarrollo económico, que son las teorías de Rosenstein-Rodan, que cambió la teoría del desarrollo económico como una idea nueva. En la tercera fase, estudio las ideas de Locke y Kerry sobre el aumento del nivel de vida y la planeación. La planeación jugó un papel estelar en el desarrollo económico en Colombia, y también los aportes de Albert Hirschman, que murió hace un par de años y ahora están editando su biografía en Colombia. En una cuarta fase es las ideas económicas de la CEPAL, del doctor Raúl Prebisch, y de Alberto Lleras, que hizo un cambio sustancial con los planes de desarrollo. Su quinto cuaderno es sobre el plan de industrialización. Una obra muy importante por los aportes
que hizo a la construcción de la política económica. Y la quinta fase, que llamaríamos de la globalización, son las ideas del consenso de Washington, las ideas de Lucas y Romer, que se inspiraron muchísimo en Allen Young, que lo mencionamos en la conversación pasada, que fue un pionero en las ideas de la innovación y el desarrollo económico. De manera que en otras charlas vamos a hablar más detenidamente sobre cada uno de esos puntos de las ideas. Bueno, muchas gracias por todos tus aportes y conocimientos y los esperamos en otra ocasión para hablar más sobre la industrialización y otros temas que vendrán.